Bueno, la clase de hoy se refiere a los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, en primer lugar, estaremos hablando en relación a los salicilatos, que encontramos una variedad importante de estas sustancias en diferentes presentaciones, ¿verdad? El ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, después en forma tópica, ¿verdad? Como antiverrugas, como queratolíticos, y también en forma de gel o de ungüento, que es el salicilato de metilo, que se suele colocar, ¿verdad? Se suelen colocar generalmente los deportistas en el tema de dolores musculares o algún problema articular como analgésicos. Bueno, los salicilatos son un grupo de medicamentos derivados del ácido salicílico, producto de la hidroxilación del ácido benzoico, que llegó a sintetizarse en 1860. Antes de eso, generalmente se utilizaba en forma natural, pues esta sustancia, el ácido salicílico, se obtiene de las ramas o sí, sería de las ramas del sauce. Desde finales del siglo XIX se han utilizado en medicina con fines antiinflamatorios, antitérmicos y analgésicos, propiedades ya conocidas siglos antes debido a su presencia en la corteza del sauce. El ácido salicílico es un compuesto irritante cuyo único uso terapéutico es en la terapia tópica, como queratolítico en concentraciones al 5%. Generalmente se le suele utilizar en el tratamiento de las verrugas como queratolítico. Los salicilatos que se absorben son ésteres del ácido salicílico. Estas moléculas sufren hidrólisis y liberan el radical salicilato, responsable del cuadro tóxico o su acción terapéutica. Entonces, por hidrólisis de estos ésteres o del ácido salicílico, entonces se forma un radical que sería el salicilato, y esta forma de salicilato es la que produce el cuadro tóxico o el cuadro terapéutico. Químicamente, los ácidos salicílicos, ¿verdad?, es considerado un ácido débil y tiene un pK de 3.5 con bajo peso molecular. El pK es el valor del pH en el cual una sustancia se encuentra en un 50% en forma de radicales y un 50% en forma de la sustancia estable. Entonces, si vemos esta imagen, para mostrarle un poco esta imagen, vemos allí que dijimos, ¿verdad?, que en un pH en un pH alcalino, en un pH 8, ¿verdad?, que podía ser a nivel intestinal, y dijimos que el pK del ácido salicílico es de 3.5. Ese valor de pK corresponde entonces a un punto o a un valor en el cual el 50% de las moléculas se encuentran en forma de radicales, se encuentran en forma ionizada, y un 50% se encuentra en forma estable, en forma de ácido. Entonces lo que nos dice es, si el pH es muy inferior al pK, en este caso 8 pH, 3.5 pK, si el pH es muy superior al pK, entonces hay un predominio de la forma ionizada. Entonces, si la sustancia ácida, en este caso con un pK de 3.5, se encuentra en un ambiente alcalino, predomina la forma radicalizada, ¿verdad?, la forma de radical o la forma ionizada. Y esto genera un aumento de su eliminación renal. Mayor posibilidad de eliminación renal. Ahora, si el pH es un poco mayor o igual al pK, entonces hay un predominio de la forma no ionizada, disminuyendo la eliminación renal. Bien.
Durante las últimas décadas se han recomendado a dosis bajas, dice, por sus propiedades como antiagregantes plaquetarios en la prevención y el tratamiento de las alteraciones coronarias. Sus indicaciones originales como analgésicos y antiinflamatorios han sido sustituidos por el paracetamol y otros antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, antiguamente se utilizaban como analgésicos y antiinflamatorios y hoy en día ya se usan más bien como unos medicamentos preventivos en el tratamiento de alteraciones coronarias, ¿verdad? Y por su propiedad de antiagregante plaquetario, ¿verdad? Es como que tiene una capacidad de fluidificar la sangre. La mayor parte de los salicilatos se emplean para su administración por vía oral a dosis comprendidas entre los 20 y 650 miligramos y también pueden emplearse por vía cutánea. Comercialmente pueden encontrarse en forma de tabletas, cápsulas, comprimidos o disoluciones líquidas. Representan el 0,95% del total de intoxicaciones agudas, o sea que no representa un valor muy importante, y un 3,5% de las intoxicaciones medicamentosas, ¿verdad? Según un estudio realizado en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, España. También hay un estudio, ¿verdad?, en 6 centros de control de intoxicaciones del Brasil, donde menciona también al ácido acetil salicílico en un estudio denominado Analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios no esteroideos, datos epidemiológicos en 6 centros de control de intoxicaciones del Brasil. La mayoría por intentos de suicidio en adultos jóvenes e intoxicaciones accidentales en niños, ¿verdad? La famosa aspirina infantil, ¿verdad? Acá en Paraguay se le conocía con el nombre de geniolito, ¿verdad?, que era realmente ácido acetil salicílico, ¿verdad?, pero con un gusto dulce, y entonces esto producía, ¿verdad?, automedicaciones, se tomaban una cantidad exagerada, ¿verdad?, principalmente en niños, y entonces esto producía un cuadro de intoxicación accidental. Bueno, la absorción del salicilato, del ácido acetil salicílico, su absorción digestiva por vía oral es buena, se absorben rápidamente en el pH ácido del estómago, donde se encuentra disociado en un 50%. Y su mayor absorción realmente se produce a nivel del yeyuno, ¿verdad?, donde dijimos, ¿verdad?, que su pH es alcalino, ¿verdad?, y entonces como el ácido acetil salicílico tiene un pK de 3,5, o sea, es un ácido en un ambiente alcalino, entonces se disuelve mucho mejor. También puede absorberse por vía cutánea. 30 minutos después de la administración, los niveles plasmáticos aumentan, pico máximo de concentración plasmática alcanza a las 2 horas posterior al consumo y su absorción rectal es lenta e incompleta. Se distribuye, está unido a proteínas plasmáticas ya en el torrente sanguíneo, ¿verdad?, durante la distribución. En un 80-90% se une a las proteínas plasmáticas a dosis terapéutica, pero en dosis tóxica aumenta su dilución en agua plasmática. Entonces en un 80-90% de la dosis terapéutica se une a proteínas plasmáticas y de esa forma circula, ¿verdad?, por el torrente sanguíneo, pero a dosis tóxicas, a dosis más elevadas, entonces se van desprendiendo de las proteínas y se empiezan a diluir en el agua plasmática. Son sustancias hidrosolubles. Esa hidrosolubilidad hace de que sea difícil su penetración a través de la membrana celular, por lo que permanecen en mayor cantidad o en mayor concentración en el torrente sanguíneo, ¿verdad?, en el plasma. Su volumen de distribución entonces es bajo, ¿verdad?, de 0,15 a 0,20 litros por kilogramo. Entonces esa propiedad hidrosoluble que tiene, ¿verdad?, el ácido acetil salicílico impide su penetración, ¿verdad?, a través de la membrana celular. Habíamos dicho que las sustancias que tienen características liposolubles son las que tienen volúmenes de distribución más altos, ¿verdad?, porque pueden atravesar fácilmente la membrana celular. Esto no ocurre con las sustancias hidrosolubles, por lo que deben permanecer en el plasma sanguíneo, ¿verdad?, y de esa forma circulan. La biotransformación de estas sustancias ocurre en el tubo digestivo por hidrólisis,
se produce ácido salicílico y en el hígado sufre una metabolización por hidroxilación formando ácido benzohidroxílico, el ácido gentísico y el ácido gentisúrico. También sufren reacciones de conjugación con ácido glucurónido formando el ácido salicilúrico, el salicyl glucurónico y el salicil glucurónico. Entonces, durante su biotransformación, vamos a decir a nivel hepático, pueden sufrir procesos de hidroxilación y reacciones de conjugación con ácido glucurónico. La eliminación es fundamentalmente por vía renal. En concentraciones terapéuticas se eliminan por orina en un 10% ácido salicílico, 75% ácido salicilúrico y 15% como glucuronatos. Su vida media de eliminación a dosis inferiores a 250 miligramos es de aproximadamente 3 horas, pudiendo llegar hasta las 22 horas si es que la dosis es tóxica. Otras características del ácido salicílico es que atraviesan la placenta y también pasan a la leche materna y cruzan lentamente la barrera hematoencefálica. Tanto en fetos, así como en enfermos renales o hepáticos, hay un enlentecimiento de la excreción por disminución de su eliminación o inmadurez de sus sistemas metabólicos. Tiene un mecanismo de acción compleja, afecta el equilibrio del medio interno y también el metabolismo celular, produciendo trastornos ácido-básicos. Todos los pacientes presentan dos componentes. La primera, por una hiperventilación, generando una alcalosis respiratoria. Y en segundo lugar, producen un desacople de la fosforilación oxidativa. Se produce un metabolismo anaerobio con resultado de acidosis metabólica. Bueno, en primer lugar, la ventilación entonces. Cuando empiezan las dosis altas de salicilato o ácido acetilsalicílico, primeramente las mismas actúan como un estimulante del sistema nervioso central, pero luego se vuelven depresores del sistema nervioso y principalmente afectan el centro respiratorio vulvar. Entonces, en primer lugar, aumentan el volumen respiratorio, primero a expensas del volumen corriente y luego a través de la frecuencia respiratoria. Actúan también como desacoplantes de la fosforilación oxidativa, generando hipoxemia e hipercapnia. Niveles plasmáticos de 35 miligramos por decilitro producen hiperventilación y niveles de 50 miligramos por decilitro ya una hipernea franca. La alcalosis respiratoria que se compensa con la eliminación renal de bicarbonato con pérdidas de sodio, potasio y agua. A nivel del sistema nervioso central, entonces actúan como estimulantes y luego como depresores del sistema nervioso central y más o menos con un valor de 25 miligramos por decilitro en dosaje sanguíneo ya genera una activación del centro del vómito. Intoxicaciones graves pueden generar confusión, delirios, convulsiones y coma, tinnitus e hipoacusia en los pacientes. Efectos metabólicos, entonces es un potente desacoplante de la fosforilación oxidativa, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la producción de anhídrido carbónico, produce una sudoración profusa, hipertermia, alteración del metabolismo de los hidratos de carbono y un aumento en la producción principalmente de ácido láctico y en menor medida del ácido pirúvico y ácido acético. Interfiere también en el metabolismo de los glúcidos, de los lípidos y de los aminoácidos y puede producir, por la sudoración excesiva que produce, más la pérdida de líquido, deshidratación hipernatrémica. En el aparato cardiovascular produce una parálisis vasomotora central y dilatación de la musculatura lisa. Esto produce un aumento del volumen plasmático que llega al corazón, también hemodilución, produciendo hematocritos y proteínas. La hemodilución produce una disminución del hematocrito y de las proteínas, y esa disminución de las proteínas aparente genera una disminución de la presión oncótica, generando edema de los tejidos. Y el edema más grave y más importante que podemos esperar y sospechar en este tipo de pacientes es el edema agudo de pulmón.
aumento de la frecuencia cardíaca, como les dije, ¿verdad? Por un aumento del volumen plasmático, y también finalmente edema pulmonar. Otros efectos: nefropatías, hepatopatías, inhibición del cierre del ductus arterioso, lesiones gástricas, gastritis química, trastornos de la coagulación y un sangrado gástrico, ¿verdad? Que es relativamente frecuente, ¿verdad?, en pacientes consumidores crónicos del ácido acetilsalicílico. Los niveles séricos entre 15 y 30 miligramos por decilitro, ¿verdad? Son niveles terapéuticos. Y la dosis tóxica se puede dividir en un salicilismo leve, moderado y grave. El salicilismo leve se puede tener, ¿verdad?, con una dosis vía oral de 150 miligramos por kilogramo. Si le hacemos un dosaje en sangre, podemos encontrar valores entre 45 a 65 miligramos por decilitro. Salicilismo moderado en pacientes que consumen una dosis de 150 a 300 miligramos por kilogramo, y haciéndole un dosaje en sangre, podemos encontrar entre 65 y 90 miligramos por decilitro. Salicilismo grave puede tener el paciente con una dosis entre 300 y 500 miligramos por kilogramo, con un dosaje sanguíneo entre 90 a 120 miligramos por decilitro. Y la dosis mortal es aproximadamente igual o mayor a 500 miligramos por kilogramo. La clínica. En los lactantes ancianos con artritis reumatoidea o intentos de suicidio, ¿verdad? Salicilismo leve. Los lactantes, como dijimos, ¿verdad?, su principal inconveniente es la falta de maduración todavía de su sistema metabólico, ¿verdad?, por lo que son propensos a sufrir intoxicación por ácido acetilsalicílico. Los ancianos con artritis reumatoidea, ¿verdad?, porque consumen dosis plenas de estas sustancias, y también en el caso de intento de suicidio. Podemos ver el salicilismo leve. Dijimos, con un dosaje en sangre podemos encontrar entre 45 y 65 miligramos por decilitro, ¿verdad? Y la característica del salicilismo leve es que presentan tinnitus, cefaleas, náuseas, vómitos e hipernea, y la alcalosis respiratoria aún se encuentra compensada. Esa alcalosis respiratoria, recordemos que ocurre principalmente en la primera etapa de la intoxicación, porque el ácido acetilsalicílico actúa como un estimulante del sistema nervioso, estimula en un primer momento el centro respiratorio. Esto genera un aumento del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria, y eso lleva a una alcalosis respiratoria. El salicilismo moderado, entre 65 a 90 miligramos por decilitro, ¿verdad?, de dosaje en sangre. Es muy importante esto diferenciar, ¿verdad? Hay un valor que es el de dosis por vía oral, y hay un valor por dosaje en sangre. Lo que estoy mostrando entre paréntesis al lado de cada tipo de salicilismo es el dosaje en sangre, 65 a 90 miligramos por decilitro. Aquí ya se observa una hipernea franca del paciente, aumenta la frecuencia y la profundidad respiratoria. También hay una afectación, ¿verdad?, del hipotálamo con hipertermia. El paciente presenta diaforesis, ¿verdad?, una sudoración profusa, y empiezan a aparecer los signos de deshidratación. A nivel del sistema nervioso actúa generando un cuadro confusional, letargia, ¿verdad?, puede haber incluso alteraciones en el habla, y aquí finalmente se produce un cuadro de acidosis mixta, respiratoria metabólica. La respiratoria, como dijimos, ¿verdad?, se da por la hipernea, ¿verdad?, por el aumento de la frecuencia respiratoria, tanto en frecuencia como en profundidad. Y la metabólica se da porque generalmente el cuerpo, para poder compensar esa alcalosis respiratoria, la alcalosis respiratoria inicial, entonces empieza a liberar y a perder bicarbonato de sodio, potasio y mucha agua, ¿verdad?, a través de la orina. El paciente empieza a orinar liberando o eliminando gran cantidad de bicarbonato
de sodio y bicarbonato de potasio, ¿verdad?, a través de la orina. Entonces esto puede producir un cuadro de acidosis metabólica. Salicilismo grave con dosis o con dosaje, un dosaje en sangre entre 90 y 120 miligramos por decilitro. La hipernea intensa, cianosis, convulsiones, coma, hipotensión, pulso rápido y débil, pulmones con estertores húmedos, ¿verdad?, probablemente con edema agudo, y la muerte ocurre a consecuencia del fallo cardiocirculatorio. Bueno, entonces acá es importante mencionar que en primer lugar vamos a tener un paciente, ¿verdad?, con un aumento de la frecuencia respiratoria, tanto en frecuencia como en profundidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el salicilismo o la intoxicación por ácido acetilsalicílico en un primer momento produce una estimulación del sistema nervioso, estimulación del centro respiratorio, pero inmediatamente después produce una depresión del sistema nervioso y también del centro respiratorio. Y entonces esa depresión disminuye la frecuencia respiratoria, el anhídrido carbónico empieza a aumentar, ¿verdad?, a nivel de la sangre, ingresa menos cantidad de oxígeno y entonces eso hace que las células empiecen a trabajar en anaerobiosis. Ese aumento de la producción, ¿verdad?, del metabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos en anaerobiosis genera la liberación de unos ácidos, el ácido pirúvico, el ácido láctico principalmente, ¿verdad? Y esos ácidos generalmente van a la sangre, ¿verdad?, y producen una acidosis metabólica. Entonces primero va a producir una alcalosis respiratoria, pero después va a caer en una acidosis respiratoria, acidosis metabólica, ¿verdad?, por dos motivos. Uno, por la liberación de los ácidos, el ácido láctico principalmente en sangre, y otra es por una pérdida primaria que tuvo de bicarbonato de sodio y de potasio y de agua como mecanismo de compensación de esa primera alcalosis respiratoria que tuvo el paciente. Bueno, luego tenemos el diagnóstico. El diagnóstico principalmente se obtiene de la anamnesis del paciente, ¿verdad?, preguntándole si es que consumió alguna sustancia o algunas veces ya algunos familiares traen consigo, ¿verdad?, la caja del medicamento, ¿verdad?, o el blister, ¿verdad? Entonces uno ya puede darse cuenta del cuadro, ¿verdad? En los niños hay que tener cuidado, ¿verdad?, con el síndrome de Reye, ¿verdad?, que es un síndrome, es una encefalopatía ocasionada generalmente por asociación de ácido acetilsalicílico con cuadros virales, ¿verdad?, principalmente con la varicela, ¿verdad?, pero también está relacionado, ¿verdad?, con cuadros de influenza. Entonces, cuadros de influenza, cuadros gripales, ¿verdad?, tratados con ácido acetilsalicílico, puede desencadenar un cuadro de encefalopatía denominado síndrome de Reye. El diagnóstico se puede hacer a través del reactivo de Trinder, ¿verdad?, que los pacientes que están intoxicados con ácido acetilsalicílico eliminan por la orina compuestos fenólicos y el ácido salicílico en sí, ¿verdad?, y al ponerle la tira o el reactivo de Trinder tiñe de un color azul la misma, entonces dando el diagnóstico. Este reactivo de Trinder no es específico, ¿verdad?, pero es un medio teniendo en cuenta la anamnesis del paciente unido al reactivo de Trinder con la coloración azul de la tira al poner en la orina, entonces uno puede llegar al diagnóstico. Y en estos pacientes siempre es importante la gasometría, ¿verdad?, para saber la presencia de acidosis metabólica, valores de electrolitos, ¿verdad?, por esa pérdida de sodio y potasio que les había dicho que ocurre como mecanismo compensatorio de la alcalosis respiratoria, y determinación del dosaje de salicilatos, ¿verdad?, para ver a qué grado de salicilismo nos estamos enfrentando, ¿verdad?, si es una leve, una moderada o una grave, ¿verdad?, y tener muy en cuenta los desequilibrios ácido-básicos. El tratamiento se basa en medidas generales, ¿verdad? Es muy importante la buena hidratación del paciente, hidratación parenteral, principalmente, ¿verdad?, por la diuresis
que produce al comienzo con pérdida de bicarbonato y de sodio y potasio. Entonces es importante hidratar al paciente con reposición de electrolitos, y también se suma, ¿verdad?, la sudoración profusa del paciente, ¿verdad?, que también lo deshidrata. Oxígeno de mascarilla, porque en un primer momento el paciente está con alcalosis respiratoria, pero después va a caer eso, ¿verdad?, va a entrar en acidosis respiratoria por caída de la frecuencia respiratoria, ¿verdad?, por una depresión del centro respiratorio vulvar. Entonces allí el paciente disminuye, entra en hipoxemia, y es importante ahí la oxigenación del paciente, ¿verdad?, mascarilla con bolsa, más o menos a 15 litros por minuto, 10 a 15 litros por minuto. La hipertermia puede ser tratado con bolsas, con agua templada, y realizar, por supuesto, análisis laboratoriales, ¿verdad?, principalmente, como les dije, ¿verdad?, la gasometría, valores de sodio, potasio, calcio, ¿verdad?, es importante saber en estos pacientes. Se puede administrar jarabe de ipecacuana, ¿verdad?, para provocar emesis en estos pacientes. El lavado gástrico es útil hasta 2 a 3 horas posterior a la ingesta. Una característica del ácido acetilsalicílico es que consumido en grandes proporciones, en grandes cantidades, generalmente tienden a agregarse unas a otras y forman unas masas sólidas a nivel del estómago. Entonces, si es que el tubo utilizado, ¿verdad?, para el lavado gástrico es muy de bajo diámetro, de escaso diámetro, entonces va a ser difícil. Primero hay que romper las mismas, romper estas masas sólidas para después poder aspirarlas, ¿verdad? Entonces un problema que suele haber en el lavado gástrico de pacientes intoxicados con ácido acetilsalicílico es la agregación de las mismas y formación de unas masas sólidas difíciles de romper y difíciles para poder realizar el lavado gástrico. Carbón activado se hace en dosis repetidas. Es muy útil para evitar la absorción de la aspirina, ¿verdad? Y el enema se puede hacer en el caso de administración por vía rectal, se puede hacer un enema, pero tiene que ser con suero fisiológico, ¿verdad? No se recomienda utilizar otro tipo de enemas, ¿verdad?, principalmente, ¿verdad?, por el desequilibrio hidroelectrolítico que tiene el paciente. La hipotensión se corrige con líquidos. Las convulsiones, si es que presenta convulsiones, entonces con diazepam o fenitoína, ¿verdad?, difenilidantoína. Si es que hay un sangrado, entonces vitamina K y plasma fresco congelado. Y si hay una hemorragia franca, ¿verdad?, con sangre total y plaquetas. La eliminación forzada es muy eficaz en el tratamiento de la intoxicación por salicilatos. Y la diuresis forzada, yo lo que tengo que procurar es que sea alcalina, ¿verdad?, que la orina alcance un pH de 7.5 a 8 para poder eliminar al ácido acetilsalicílico. Recuerden que las sustancias ácidas se eliminan con orina alcalina, ¿verdad? Yo tengo que alcalinizar mi orina, y esa alcalinización de la orina lo consigo administrando conjuntamente con el suero, con la hidratación, administro con el bicarbonato de sodio. Entonces el bicarbonato va a hacer de que el pH urinario se vuelva alcalino, ¿verdad?, entre 7.5 a 8. Entonces con esto rápidamente el ácido acetilsalicílico es depurado, es eliminado de mi organismo. Y en caso de intoxicaciones graves también se puede realizar hemodiálisis y diálisis peritoneal al paciente. Entonces, volviendo a la eliminación forzada, decirles que las sustancias ácidas se eliminan con una orina alcalina. ¿Cómo yo alcalinizo la orina? Con el agregado a la hidratación de bicarbonato de sodio. Las sustancias alcalinas yo las elimino con una orina ácida. ¿Cómo yo acidifico la orina del paciente? Administrándole vitamina C, ácido ascórbico. Pronóstico y prevención. El pronóstico de esta intoxicación es buena, y los pacientes que ingresaron a unidad de cuidados intensivos mejoran su evolución. Evitar la automedicación, principalmente, ¿verdad?, con ácido acetilsalicílico, ¿verdad?, siempre consultar con el médico.
para poder tomar estos medicamentos. Las aspirinas infantiles, ¿verdad? Son causas de intoxicaciones en los niños principalmente. Intoxicaciones accidentales, ¿verdad? En los niños que ocurren. Y también es una causa de intoxicación y tener cuidado con los salicilatos de metilo con bases oleosas, ¿verdad? Que son como unos ungüentos que generalmente tienen ácido acetil salicílico y que las personas se suelen colocar, ¿verdad? En el cuerpo por dolores musculares, dolores articulares o en cuadros gripales, ¿verdad? Entonces, como el ácido salicílico puede absorberse a través de la piel, entonces también pueden ser causas de intoxicaciones. Bueno, el otro antiinflamatorio que vamos a estudiar es el acetaminofeno o paracetamol. Ahí vemos, ¿verdad?, las diferentes presentaciones que tiene el paracetamol, ¿verdad? Tenemos en comprimidos, en jarabes, por vía endovenosa, etc. Bueno, el paracetamol es un derivado del paraminofenol, al igual que la fenacetina, con efecto antipirético, analgésico y tiene un escaso poder antiinflamatorio. Es una sustancia de bajo peso molecular, de mediana hidrosolubilidad, ¿verdad? No es tan hidrosoluble, ¿verdad?, como el ácido acetil salicílico. El paracetamol dice es de mediana hidrosolubilidad y tiene un pK de 9.5. Quiere decir que a un pH de 9,5, la mitad de la sustancia se encuentra ionizada y la otra mitad se encuentra estable. Se absorbe eficazmente en el estómago y intestino delgado, pero su mayor absorción se va a producir en el estómago, ¿verdad?, por el pH que tiene, ¿verdad? Entonces, en el estómago, al tener un pH bajo, ¿verdad?, de 2, 3 aproximadamente, esto hace que ionice bastante a la sustancia alcalina, ¿verdad?, que es el paracetamol, y entonces al ionizar favorece su absorción. El pico plasmático alcanza entre 60 a 90 minutos después de la ingestión. La fracción libre es elevada en las intoxicaciones, o sea que a medida que las personas consumen una mayor cantidad de paracetamol, la fracción libre, o sea, la que no está unida a proteínas, es mayor, ¿verdad? Se encuentra disuelta en el plasma. La distribución lo puede hacer por difusión pasiva, ¿verdad? Atraviesa la membrana celular, y esto ocurre porque tiene una mediana hidrosolubilidad, dice, o sea, quiere decir que tiene dentro de su composición molecular tiene una cierta cadena liposoluble, ¿verdad?, que hace de que pueda ingresar y distribuirse a nivel de los tejidos y fluidos. Tiene diferentes tipos de presentación, ¿verdad?, comprimidos, dosis de 500, 650, 1000 miligramos. También hay jarabes, se puede administrar por vía rectal como supositorios, etc. Se absorbe bien por vía digestiva, alcanza su pico plasmático a los 30-90 minutos después de su ingestión. Tiene un volumen de distribución bajo, dice, ¿verdad?, por su, como dijimos, ¿verdad?, bajo, no va a ser muy alto, ¿verdad?, porque tiene ese componente hidrosoluble, pero de cierta forma también se distribuye en los tejidos, ¿verdad?, porque probablemente su compuesto molecular, ¿verdad?, tiene un componente liposoluble. Circula unido a proteínas plasmáticas, no muy alto, ¿verdad?, 20%, en alguna literatura habla acá del 20 al 50%, dice, a dosis tóxica. Y como dijimos, ¿verdad?, se traslada o fluye con la sangre principalmente en el plasma, no tanto unido a proteínas. Su toxicidad está determinada por una biotransformación hepática, como casi todas las sustancias. Y en el hígado sufre principalmente el paracetamol, la biotransformación del paracetamol ocurre principalmente por conjugación, ¿verdad?, con ácido glucurónico o con sulfo conjugados, ¿verdad? Esa es principalmente. Y un pequeño porcentaje pasa a través del citocromo P450, ¿verdad?, y
Un metabolito intermedio que se forma del paracetamol es la N-aminoparabenzoquinoneimina. Este aminobenzoquinoneimina es un metabolito intermedio del metabolismo del paracetamol y que tiene un efecto de daño, ¿verdad?, de los hepatocitos, ¿verdad? Es el causante de la hepatitis, ¿verdad? El daño hepático o de la hepatopatía que causa el paracetamol. Entonces, esta acetilbenzoquinoneimina es neutralizado por el glutatión que secreta el hígado, ¿verdad? Entonces, el glutatión se une con la benzoquinoneimina y lo convierte, ¿verdad?, en un conjugado atóxico, ¿verdad?, que es el ácido gentísico, ¿verdad?, que es el ácido mercaptúrico, que es la forma como se elimina a través de la sangre. Entonces, repitiendo, el metabolismo del paracetamol una vez que ingresa en el hepatocito, ¿verdad?, principalmente es a través de conjugación con ácido glucurónico o con algún sulfo conjugado. Si la dosis de paracetamol es excesiva, ¿verdad?, si aumenta la dosis, entonces lo que ocurre es que ingresa dentro de un complejo enzimático, citocromo P450, y entonces allí uno de los productos, uno de los metabolitos formados es el N-acetilparabenzoquinoneimina. Esta es neutralizada nuevamente por el glutatión, que lo convierte en el ácido mercaptúrico, ¿verdad?, que es un conjugado atóxico, un compuesto atóxico, mediante el cual es eliminado por la orina. Ahora, este glutatión se produce en una cierta cantidad, es decir, que puede neutralizar una cierta cantidad del N-acetilparabenzoquinoneimina. Si la persona consumió una gran cantidad de paracetamol, también se va a producir una mayor cantidad del metabolito tóxico, ¿verdad?, hepatotóxico. Entonces el glutatión ya no va a ser capaz de bloquear, ¿verdad?, a todos estos metabolitos, y entonces va a empezar a producirse el daño hepático. Bueno, entonces acá dice que el acetaminofeno o paracetamol, por activación del citocromo P450, forma la N-acetilparabenzoquinoneimina, que es hepatotóxica. Esta sustancia, ¿verdad?, este metabolito es neutralizado por el glutatión y es eliminado como ácido mercaptúrico. Este ácido mercaptúrico va a ser eliminado por orina, tiene una vida media de aproximadamente 2 horas. La vida media del paracetamol es de 3 horas para una dosis de 1 gramo, 6,5 horas para 10 gramos y 15 horas para 100 gramos. La eliminación renal es escasa, del 4 al 14% del paracetamol no metabolizado. Es decir que prácticamente todo el paracetamol que consumimos se metaboliza a nivel hepático. Recuerden que su principal forma de metabolización hepática es por conjugación, ¿verdad? Serían la fase 2, las reacciones de fase 2, conjugación con glucuroconjugados y sulfoconjugados. Si es que la dosis es alta, si el paciente o la persona exagera con la dosis, entonces una porción o un porcentaje mayor pasa a través del citocromo P450. Una vez que ingrese por esa vía, entonces se produce la N-acetilparabenzoquinoneimina, que es un metabolito hepatotóxico. La eliminación renal, entonces, en forma pura, vamos a decirle, el paracetamol es escasa. La mayoría es metabolizada. También el paracetamol atraviesa la barrera placentaria y los hepatocitos fetales metabolizan el paracetamol por las mismas vías con el consiguiente riesgo tóxico. Los recién nacidos y los fetos, principalmente, o sea, los que están todavía intraútero, tienen un sistema hepático, un metabolismo hepático todavía no muy importante, ¿verdad?, inmaduro.
entonces la producción de N-acetilparabenzoquinonamina puede ser relativamente importante y producirle un cuadro hepático a los fetos o recién nacidos. Entonces de ahí el riesgo del consumo de paracetamol por la madre en exceso, porque hay que saber que atraviesan la barrera placentaria. Por un mecanismo similar pueden producir también necrosis tubular renal aguda, ya que este metabolito se produce también a ese nivel, aunque en menor cantidad. Dosis tóxicas dice 230 a 250 miligramos por kilogramo vía oral. La dosis oral tóxica más o menos de 7 a 10 gramos en adultos y de 150 miligramos por kilogramo en niños. En los últimos años se ha comprobado la aparición de hepatotoxicidad ante dosis terapéuticas altas de 6 gramos día en poblaciones a riesgo. Tener en cuenta antecedentes de alcoholismo, hepatopatías previas, ¿verdad?, o consumo de anticonvulsivantes como los barbitúricos o la difenilidantoína, ¿verdad?, que son inductores enzimáticos, ¿verdad? Esto activan, vamos a decirle, al citocromo P450, haciendo, ¿verdad?, de que metabolicen más rápidamente al paracetamol y por ende, ¿verdad?, produciendo mayor cantidad del metabolito hepatotóxico. Entonces, más o menos hay un consenso de 10 gramos de dosis oral, ¿verdad?, en adultos del paracetamol y 150 miligramos por kilogramo en niños. Solamente que la literatura hace ahí una salvedad de que incluso con dosis, ¿verdad?, de 5 gramos, 6 gramos día de consumo de paracetamol ya puede haber lesión hepatotóxica. O sea, no es muy, no está muy bien determinado, vamos a decirle, ¿verdad? O sea que hay personas como los alcohólicos o pacientes que tengan ya una hepatopatía previa, ¿verdad?, o personas que consumen anticonvulsivantes, ¿verdad?, como fenobarbital o difenilidantoína, ¿verdad?, en estos pacientes con dosis menores ya pueden aparecer cuadros de hepatopatías. La población a riesgo se define por tener características que interfieren en el metabolismo del paracetamol sobre dos bases, ¿verdad? Pacientes sometidos a inductores de los citocromos, que son los alcohólicos, ¿verdad? El alcohol es un inductor del citocromo P450, ¿verdad?, de la enzima. El inductor entonces lo que hace es aumentar la actividad de estas enzimas, generando un aumento del metabolismo, ¿verdad?, del paracetamol, de la biotransformación del paracetamol, y por ende generando mayor cantidad de N-acetilparabenzoquinonamina, ¿verdad?, que es nuestro metabolito hepatotóxico. Y por el otro lado, pacientes que sufren déficits nutricionales, desnutridos, ¿verdad?, caquécticos, pacientes que tienen cáncer terminal, ¿verdad? Entonces estos pacientes, el problema que tienen es que su reserva de glutatión o la cantidad de glutatión que producen es escasa. Entonces, ante la presencia del metabolito hepatotóxico, no pueden hacerle frente, ¿verdad? No pueden bloquearla, ¿verdad?, por lo que también son pacientes en riesgo, ¿verdad?, de sufrir hepatopatías por paracetamol, ¿verdad? Los alcohólicos, porque inducen a las enzimas a metabolizar a mayor cantidad, ¿verdad?, de paracetamol. Y los caquéticos o desnutridos, el problema es que no tienen la suficiente cantidad de glutatión para bloquear al metabolito hepatotóxico, ¿verdad? Y también acá entra el grupo de los inductores enzimáticos anticonvulsivantes, el fenobarbital y la difenilidantoína, para personas que consumen habitualmente estas sustancias. Entonces, si consumen paracetamol, el citocromo P450 va a aumentar su actividad y va a producir mayor cantidad de metabolitos hepatotóxicos. Bueno, la clínica de la intoxicación por paracetamol podemos dividir en 4 fases. La primera fase ocurre entre los 30 minutos y 24 horas, las primeras 24 horas
de haber consumido la sustancia, ¿verdad? El paracetamol. Y el paciente presenta una sensación de ligero malestar, cansancio, pueden aparecer náuseas y vómitos, anorexia, diaforesis y palidez. Niveles séricos de paracetamol o de acetaminofeno están aumentados y empieza a producirse la lesión hepática. En la fase 2, que aparece entre las 24 a 48 horas, aparece una recuperación falsa, ¿verdad? El paciente se siente mejor, pero si al examen físico, ¿verdad? Uno puede presentar hepatomegalia o puede encontrar, ¿verdad? Hepatomegalia, un hígado ligeramente doloroso, ¿verdad? O un dolor escondido, molestoso, ¿verdad? En hipocondrio derecho. Si es que le realizo análisis laboratoriales, puedo encontrar enzimas hepáticas y bilirrubina aumentadas, alteración de la coagulación. El paciente puede presentar ictericia, alteraciones renales, cardíacas. En esta fase se establece la insuficiencia hepática, síndrome hepatorrenal y una encefalopatía. Observen ustedes que en el plazo de 2 días posterior a la ingesta del paracetamol ya empieza vamos a decirle, una falla multiorgánica. La fase 3, 72 a 96 horas, ahí aparece una insuficiencia renal aguda franca, necrosis hepática, alteración de la coagulación, encefalopatía hepática, ¿verdad? Y la muerte sobreviene por complicaciones, ya sea del cuadro hepático, renal, cardíaca y la encefalopatía. Y por último, una fase 4 mayor a 96 horas, ¿verdad? Mayor al cuarto día, dice, en caso de que el paciente sobreviva, en caso de supervivencia, se establece la recuperación total del paciente. Las lesiones hepáticas se restablecen totalmente sin importar el grado de necrosis. Entonces acá un cuadro que muestra un poco más o menos cada una de las fases, el tiempo, ¿verdad? Desde la ingesta del paracetamol y las características clínicas que presenta. También habla la literatura aquí, ¿verdad? De que estas fases son de un modo didáctico, ¿verdad? De enseñar, pero que de repente esto se puede imbricar, ¿verdad? O sea, pueden estar superpuestas una a la otra. No es que estrictamente sí este tiempo, ¿verdad? Este tiempo de aparición después de la ingesta. El diagnóstico también se hace con la anamnesis, antecedentes de consumo de paracetamol y dosaje de paracetamol en sangre. Diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Intoxicación por otros AINES, especialmente salicilatos. Y se puede hacer un pronóstico a través del nomograma de Rumack-Matthew, se llama, ¿verdad? Entonces allí podemos ver que la línea que delimita la ausencia de riesgo hepatotóxico en la población general es el pico plasmático menor a 150 microgramos por mililitro a las 4 horas de la ingesta. Para las poblaciones de riesgo, alcohólicos, desnutridos y consumidores de inductores enzimáticos como la difenilidantoína y el fenobarbital, se utiliza la recta a 100 microgramos por mililitro. Las muestras más predictivas son las obtenidas entre las 4 y las 12 horas. Entonces, si me voy otra vez al gráfico, ¿verdad? Observo que esta primera línea es la de pacientes, vamos a decirle personas sin ninguna afectación, ¿verdad? O sea, que no sean población de riesgo. Y vemos que a las 4 horas, acá es tiempo y acá es en microgramos por mililitros. Entonces, más o menos a las 4 horas, las personas que tengan un nivel sérico menor a 150 microgramos por mililitro de paracetamol, ¿verdad? Un nivel en sangre menor a esa cantidad, entonces no toxicidad hepática, ¿verdad? O sea que no se encuentran en riesgo. Y para las personas en riesgo, ¿verdad? Que están en grupos de riesgo, entonces se utiliza la línea del 100, ¿verdad? 100 microgramos por mililitro, ¿verdad? Le hago yo un dosaje en sangre en las primeras 4 horas posteriores a la ingesta y entonces encuentro con un valor menor a 100 microgramos por mililitro, entonces no tiene riesgo de hepatotoxicidad. Y a las 4 horas, si es que encuentro un valor superior, ¿verdad? A, qué sé yo, 200, 300 microgramos por mililitro, entonces hay riesgo de toxicidad.
¿verdad? Y la siguiente medición se hace a las 12 horas también. Se hace a las 12 horas. Y entonces allí vemos, por ejemplo, para la población que no está en riesgo, se usa la línea del 50. La línea del 50. Tiene que tener menos de 50 microgramos por mililitros. Entonces este es un numograma de Rumac y Matthews, se llama, para intoxicación por paracetamol. El tratamiento, medidas generales, jarabe y pecacuana, ¿verdad?, para provocar el vómito. El lavado gástrico se realiza con facilidad, ¿verdad?, porque a diferencia del salicilato o del ácido acetilsalicílico, el paracetamol no tiene la propiedad de formar esas masas en el estómago, entonces el lavado gástrico se puede hacer con relativa facilidad. También carbón activado desde la primera hora, ¿verdad?, en dosis seriadas. Y las técnicas de depuración forzada, ¿verdad? En este caso hay que acidificar la orina con ácido acetilsalicílico, perdón, con ácido ascórbico, ¿verdad?, con vitamina C, hemodiálisis, diálisis peritoneal y diuresis forzada alcalina son útiles solamente en la fase 1. ¿verdad? Y la fase 1, ¿se acuerdan que terminaba a las 24 horas? O sea, dentro de las 24 horas yo tengo que realizar estas técnicas de depuración. Y es muy difícil porque generalmente el paciente no manifiesta todavía mucha sintomatología, más bien se encuentra un poco cansado, con algunas náuseas, vómitos, ¿verdad? Pero no es todavía un cuadro muy florido, ¿verdad? Por lo que es muy difícil ya someter la hemodiálisis, diálisis peritoneal al paciente, ¿verdad?, en esta fase, ¿verdad? Entonces, su utilización en sí es difícil, ¿verdad? Difícil porque en menos de 24 horas no hay una manifestación sintomática florida del paciente. Entonces es difícil todavía utilizar estas técnicas. El tratamiento antidótico se limita dentro de las primeras 2 fases, ¿verdad?, dentro de las 72 horas. Posterior a las 72 horas ya no tiene efecto, ¿verdad?, el antídoto. Y el antídoto utilizado es la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es una sustancia precursora de la formación de glutatión, ¿verdad? Lo que hace la N-acetilcisteína es promover, vamos a decirle, ¿verdad?, la producción de glutatión. Entonces, el glutatión, como sabemos, bloquea, ¿verdad?, la acción de la benzoquinoneimina, ¿verdad?, del metabolito hepatotóxico, y de esta forma lo convierte en ácido mercaptúrico para su eliminación por orina. Iniciar el tratamiento en todo paciente con la menor duda de intoxicación por paracetamol con una dosis mayor de 7,5 gramos en adulto o 150 miligramos por kilogramo en niño. Por vía oral, generalmente la N-acetilcisteína se hace a dosis de carga de 140 miligramos por kilogramo por vía oral, y luego 17 dosis de 70 miligramos por kilogramo cada 4 horas, completando una dosis total de 1330 miligramos por kilogramo. Por vía endovenosa también se puede hacer. Se comienza por una dosis de carga de 150 miligramos por kilogramo en 200 cc, ¿verdad?, diluido en 200 cc de suero glucosado al 5%, que se gotea en 1 hora. Luego, 50 miligramos por kilogramo en 500 cc de suero glucosado al 5%, a pasar en 4 horas. Y finalmente, 100 miligramos por kilogramo en 1 litro, ¿verdad?, de suero glucosado al 5%, y se hace un goteo para 16 horas. Total, entonces, 21 horas y 300 miligramos por kilogramo. Esto sería por vía endovenosa. La más utilizada es la vía oral. Muchas gracias. Entonces, de esta forma completamos, ¿verdad?, la clase de antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, ¿verdad?, principalmente estas 2 sustancias, el ácido acetilsalicílico y el paracetamol, ¿verdad?, que son de uso importante en la medicina. En la siguiente clase estaremos viendo los anticonvulsivantes. Bueno, muchas gracias.